Amén. Dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está aquí, hermanos. Donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor. Dios los bendiga, como dijo su pastor, que venimos acá desde Vallehermoso, Tamaulipas. Algunos han oído hablar de Vallehermoso. Hemos venido a promover la convención de los varones. Por gracia estamos al frente de los varones de toda el área norte. Son 16 estados de la República. Y eso hemos venido a promover para la convención que vamos a tener en septiembre, pero ahorita le vamos a estar dando más información. Pero quiero presentar al secretario tesorero de los varones, a mi hermano David Valdío. Ponte de pie, David. Bueno, entonces ahorita vamos a estar pasando un video ahí de la convención. Viene un hermano muy famoso que va a traernos la palabra de Dios, pero ahorita le vamos a estar dando toda la información. Por lo pronto yo quiero que abran sus Biblias, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2. Verso 14. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Dice así la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vaya al capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andar como hombres. Vamos a orar. ¿Qué le parece en esta hora? Amantísimo Padre Celestial, amén. Bueno, hermanos, vamos a traer la palabra de Dios. Yo no predico muy largo, unos 30, 40 minutos. Yo creo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo le he puesto de título a esta reflexión de la palabra de Dios: la clave para el crecimiento espiritual. La clave para el crecimiento espiritual. Si usted analiza la palabra o la vida del ser humano, usted se va a dar cuenta que tiene un ciclo de vida. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que el ciclo de la vida. Lo mismo pasa con las plantitas. La siembra uno y van creciendo, van dando fruto y mueren también un día. Y así pasa con el pueblo de Dios, con el pueblo cristiano. El deseo de Dios es que el pueblo de Dios nazca, crezca, se reproduzca y dé fruto, y fruto abundante. Usted sabe que cuando un niño nace llorando, y por lo regular, si no le dan la tetita o el pecho, rápidamente empieza a hacer berrinche, empieza a gritar a todo pulmón, empieza a patalear, empieza a hacer mil cosas. Así Dios quiere, mi hermano, que el cristiano sea, que anhele la presencia de Dios, que anhele un crecimiento espiritual, así como el ser humano, así como las plantas. El hombre cristiano también crezca. Qué bueno que usted está aquí. A mí me alegra. He ido a otras iglesias en veces cuando de repente cambian el culto, el día del culto, y va poca gente. Y pues tienen, a lo mejor en cierta manera tienen pretextos o razones, pues no es un día que estén acostumbrados. Pero qué bueno que usted está de aquí. La palabra de Dios, hermanos, en estos versículos que leíamos, nos habla de cuando menos dos hombres: el hombre natural y el hombre espiritual. Dice la Biblia en el verso 14 que leíamos que el hombre natural es el que no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le parecen
locuras. Y esas cosas se han de discernir espiritualmente, dice la palabra de Dios. Por eso mucha gente que no tiene el conocimiento de Dios nos llaman locos a nosotros. Dicen, no, hombre, esos hermanos están locos. Porque no perciben las cosas que son del Espíritu, porque no han tenido un encuentro personal con Cristo, porque no lo tienen dentro de su corazón y de su vida, y están viviendo impíamente, están haciendo lo que a ellos les agrade y no lo que Dios le agrade. Pero también la Biblia nos habla en el capítulo 3 del siguiente hombre, que es el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, así como usted y como yo, que un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón y le empezamos a servir y empezamos a madurar y empezamos a crecer. Y ese es el deseo de Dios. Ese es el hombre espiritual. Pero la Biblia nos dice que dentro del hombre espiritual hay otro hombre, hay dos clases de cristianos espirituales: el cristiano espiritual y el cristiano carnal. Eso es lo que nos dicen los versos que usted y yo leíamos. El cristiano carnal es un niño todavía en Cristo. A pesar de tener 5, 10, 15 años en la iglesia o más, todavía actúa como un niño. Todavía necesita, mi hermano, que le den la lechita espiritual, porque el alimento sólido todavía no lo puede digerir. Es como un bebé. Usted no le puede dar un pedazo de carne a un bebé recién nacido, porque se va a ahogar, va a pasar algo con él. Así hay muchos en las iglesias, mi hermano, cristianos, son cristianos, dice Pablo, pero son carnales. Dice los versos que leían, porque todavía andan con celos, pleitos, disensiones. Dice, no son carnales, no son niños en Cristo. Dice Hebreos en el capítulo 5, verso 11, dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, fíjese, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cada uno de nosotros, mi hermano, que hemos nacido de nuevo, tenemos que ser hombres espirituales, pero maduros, hombres que vengan los vientos, vengan las tempestades, vengan las luchas, las pruebas, las dificultades a su vida, usted se mantenga firme, mi hermano. Ese es ser un hombre maduro, una mujer madura de Dios. Yo comparo al cristiano maduro, lo comparo como las palmeras. Usted conoce las palmeras, mi hermano. Cuando vienen los huracanes, los fuertes vientos huracanados, nomás las tumban casi hasta el suelo, mi hermano, y vuelven a pararse. Y las vuelven a tumbar y vuelven a caer, a levantarse. Así debe ser el cristiano. Las tormentas más fuertes que vengan a su vida, usted debe estar bien maduro. Usted no debe ser un niño espiritual, un cristiano carnal, como lo menciona Pablo. Alguien que por todo se enoja, que porque no me saludó el pastor, que porque no me saludó el líder, que porque no me saludó el diácono, que porque algún hermano no me saludó. Y somos niños espirituales, y muchos se han ido de la iglesia, mi hermano. ¿Por qué? Porque no les pasó cualquier cosa de esas. No les saludaron o tuvo algún desacuerdo con los hermanos y ya se van. Porque son niños en Cristo. Pablo aquí les dice que son que tienen celos, contiendas, disensiones, todo eso. Dice, son niños. Yo no les puedo dar el alimento sólido. La palabra de Dios, mi hermano, es alimento sólido. Pero los niños no pueden captar ese alimento sólido. Ellos necesitan todavía la lechita. Y muchos, a lo mejor de los que estamos aquí, mi hermano, como dice la palabra ahí en Hebreos, deberíamos de ser maestros ya. Y todavía queremos la tetita. Y todavía lloramos por la tetita. Y todavía hacemos berrinches como cristianos que acabamos de convertirnos. Pero ese no es el deseo de Dios, mi hermano. El deseo de Dios es que usted y yo crezcamos espiritualmente y seamos maduros espiritualmente, mi hermano. ¿Por qué cree que mucha gente se ha ido de las iglesias?
porque no ha podido madurar o no ha querido madurar. Yo tengo entendido que su pastor aquí los disipula, les da buena enseñanza, buen alimento sólido para que ustedes vayan creciendo. Pero muchos no quieren aceptar ese alimento. Muchos no lo aceptan y ese es el problema. Y yo quiero esta tarde hablarles de cuando menos tres cosas o tres ¿cómo les podemos decir? Claves para que usted y yo crezcamos espiritualmente, para que llegamos a ser esos cristianos espirituales que dice la palabra de Dios, esos cristianos que nada nos tumba, esos cristianos que venga lo que venga en nuestra vida, estamos bien firmes y nada nos mueve, mi hermano. Eso es el deseo de Dios, que crezcamos espiritualmente. Tres claves para el crecimiento espiritual. Número uno, debemos congregarnos constantemente. Qué bueno que usted está aquí, pero qué malo para los que no están. Sin duda a lo mejor tuvieron algo que hacer. Yo no conozco su vida. Tuvieron algo que hacer, no vinieron, pero qué malo para los que se quedaron ahí en su casa a descansar, sabiendo que iba a haber un día de culto, mi hermano. Pues necesitamos congregarnos constantemente. Yo fui consejero, estuve dando consejería matrimonial y de toda índole en la iglesia por 3 años. Y iba mucha gente a pedirme consejos. Y un día llegó un hombre, un hermano, me dice: hermano, quiero que me aconseje. Dice: ya me quiero ir a la iglesia. Digo: ¿por qué, hermano? ¿Por qué se quiere ir? Dice: me quiero ir porque no me saludó fulano de tal. Y yo me dejó con la mano extendida. Y yo, eso a mí me dio mucho coraje y yo me voy a ir de la iglesia. Le digo: eso no es motivo suficiente para que tú te vayas. Y le di 2 citas bíblicas, el Salmo 84:10, que dice que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y le di la otra cita, que es Hebreos capítulo 10, verso 25, que todos lo conocemos, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel gran día se acerca. Estamos viviendo, mi hermano, tiempos peligrosos. Estamos viviendo, mi hermano, tiempos en los que ya no necesitamos no jugar al cristianito. Ya necesitamos echarle ganas, estamos congregándonos, mi hermano, no ser cristianos de domingo. Allá en mi iglesia, y no hablo mal de mi iglesia, pero en mi iglesia hay mucha gente, mi hermano, que nomás los domingos los ves ahí. Y si van en la mañana, ya no van en la tarde. Ellos no saben si hay cultos entre semanas. Allá tenemos culto los miércoles, tenemos culto los viernes, tenemos culto los sábados a las 6 de la mañana los varones. Vamos 40, 50 varones ahí a las 6 de la mañana. No es fácil levantarse, pero ahí están fieles los hermanos. Tenemos la escuela dominical el domingo y en la tarde. Entonces, mi hermano, el deseo de Dios es que usted venga, que se congregue constantemente. Este hombre me dijo: hermano, denme cuando menos una razón por la que yo tengo que ir a la iglesia. Le dije: no te voy a dar una, te voy a dar 5 razones cuando menos. Número 1, vas a la iglesia por agradecimiento. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Y yo te lo pregunto a ti: ¿qué ha hecho Dios contigo? Te da vida, salud, techo, comida, vestido, te cuida, te guarda, te protege, cuida a tus hijos, cuida a tu familia. ¿Qué más quieres que haga Dios por ti? No te falta nada. Si yo le pregunto ahorita: ¿cuántos se quedaron sin comer este día? Yo creo que nadie va a levantar la mano, porque todos subimos el alimento, ha suplido nuestras necesidades. Ese es motivo para estar agradecidos con Dios. Yo le dije a este hombre: eso es un motivo para estar agradecido por Dios, porque te da mucho, agradecele a Dios, ten un corazón agradecido. Dice el Salmo 100, verso 4, dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, mi hermano, por agradecimiento está usted aquí. No porque, como alguien dijo por ahí: no, yo no me voy cuando hay comida en la iglesia. No, usted está aquí por agradecimiento. Entonces, le dije: ese es uno de los motivos. Le dije: número 2, vas a escuchar la palabra de Dios. Le dije: mira lo que dice el Salmo 119, 30.
130, perdón. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí cuando escuchas la palabra, mi hermano, estás creciendo espiritualmente. Te abre tu entendimiento, te abre tu mente de lo que tienes que hacer, de a dónde dirigirte en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades que vienen a tu vida, mi hermano. Dios te guía. Dios te guía, te alumbra el entendimiento. Eso es lo que dice la palabra en el Salmo 119, 130. Entonces le dije, vienes a escuchar la palabra de Dios. Número 3, vienes a adorarle, porque Él es digno de adoración, de alabanza, de exaltación. Él es el único digno de alabanza, mi hermano. A eso ha venido. Yo me gozo con las alabanzas. Yo me gozo con las alabanzas cuando veo a un pueblo que está alabando a Dios con todo su corazón. Se olvida de los problemas, se olvida el problema que tiene en su casa, se olvida que ya no le llega la luz y no hay dinero, que ya no le llegan los recibos, los pagos. Se olvida aquí, viene a adorar, a exaltar el nombre del Señor con todo su corazón. Le dije, número 3, ¿por qué tienes que venir? Número 4, ¿por qué tienes que venir aquí a la iglesia? Le dije, a tener comunión con Dios. Aquí tienes comunión con Dios, mi hermano. Aquí estás escuchando la palabra de Dios y Dios te está hablando, Dios te está escuchando. Dios ve el corazón sincero que tú tienes, mi hermano, y tienes la comunión con Dios. Cuando tú oras por las necesidades, oras por cualquier cosa aquí en la iglesia, mi hermano, tú estás teniendo la comunión con Dios. Le digo, el número 5, le digo, vienes para que oren por ti cuando estás enfermo, cuando tienes alguna necesidad, o para que tú ores por la gente que tiene alguna necesidad. Es la comunión de los cristianos. Vi por ahí una iglesia ahorita que venía, que los trajo el hermano, en una iglesia que se llamaba Iglesia del Compañerismo de la Comunión. No sé, por aquí está, ahí la vi, dice, Iglesia de la Comunión Cristiana, algo así. O sea, que los hermanos tienen comunión. Entonces debemos tener comunión aquí. No andar en pleito, no en contiendas, no en disensiones, como dice el apóstol Pablo, sino están unidos, mi hermano, estar en una sola visión. Dios les ha puesto un líder que sin duda tiene una visión que Dios les ha dado. Vamos a jalar parejo con él. A eso viene, mi hermano, usted a congregarse. Entonces yo le decía a este hombre, son cuando menos 5 cosas, mi hermano, por las que tú debes de venir a la iglesia. No podemos ser el llanero solitario, no le dije así con estas palabras. No podemos ser llaneros solitarios, no podemos quedarnos en nuestra casa cuando hay día de culto, mi hermano, cuando se nos convoca a venir a escuchar la palabra de Dios. Este hermano me decía, no, yo no soy el llanero solitario. Le digo, parece, porque ya no quieres venir a la iglesia. Dice, ¿sabe qué? Me decía dice, yo tengo mi rinconcito ahí donde oro. Yo tengo ahí mi Biblia donde yo leo. Digo, sí, pero la Biblia nos ordena que debemos congregarnos. Y no nomás un día a la semana, sino todos los días que haya culto, mi hermano. Véngase, así como usted se alimenta 3 veces al día, así venga a alimentarse cada vez que haya culto, mi hermano, por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Número 2, otra de las cosas claves para el crecimiento es leer tu Biblia diariamente. Esta palabra de Dios, mi hermano, te va a traer crecimiento espiritual. Miren lo que dice Pedro por ahí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué tremendo, mi hermano, la palabra de Dios. Debemos desearla, la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿qué tanto tiempo aparta para leer la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo aparta? Alguien dijo por ahí que si leemos 3 capítulos al día y 5 el domingo, en un año acabamos de leer la palabra de Dios. En nuestra iglesia tenemos un programa, cuando empieza o cuando va a terminar diciembre, nos dan una guía para la lectura bíblica. Y todos empezamos echándole ganas a la lectura bíblica. Y ya fuera marzo, abril, ya nos quedamos en el desierto y ya nos salimos del desierto, mi hermano.
Y al final del año ahí se le da un regalito a los que hayan leído la palabra de Dios. Y somos más de 400, mi hermano. Y son 15, 20 los que leyeron la Biblia. Algo está pasando. Como que no queremos crecer espiritualmente. Y Pedro nos dice desear, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, mi hermano. Usted y yo debemos de anhelarla como esos niños recién nacidos, mi hermano. Yo si algo le agradezco a Dios, yo tengo 25 años que me convertí, y si algo le agradezco a Dios, mi hermano, es el deseo que Él puso en mi corazón de leer la palabra de Dios. Yo desde el primer día que me convertí, mi hermano, yo me devoraba la palabra de Dios. No entendía nada, pero me la devoraba. Y como a los 2 años de convertido, yo me hice amigo de un pastor, nos hicimos muy amigos, y comíamos juntos y todo. Él me invitaba a su casa con su esposa, y yo le invitaba a mi casa, hicimos muy buenos amigos. Y yo le preguntaba, porque yo quería saber de la palabra de Dios, y yo le decía, oye, no me dice esto. Y él me decía, dice en tal libro, y en tal versículo, y en tal capítulo. Pero así me lo decía de memoria. Y yo nunca le dije a él, pero yo pensé para mí, dije un día, yo quiero ser como él. Yo quiero tener bastantes textos aquí en la cabeza. Y yo seguía devorándola. Y entré al Instituto Bíblico a aprender de la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque hasta ahorita, mi hermano, no me ha quitado ese deseo de seguir escudriñando la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Vamos a escudriñar la palabra, mi hermano. ¿A dónde va? No sé si aquí haya plano o no de leer la Biblia en un año, pero la Biblia te sirve de mucho, mi hermano. Vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos, mi hermano, donde todos los días tenemos afanes. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán. Y si nos afanamos, viene un problema, y luego viene otro, y parece que no se acaba, y apenas se está acabando uno y viene otro. Y todos tenemos luchas, dificultades, tenemos que tomar decisiones todos los días, y muchas veces no sabemos, mi hermano, para dónde ganar, para dónde correr. Pero cuando usted lee la Biblia, dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que te alumbra, es el que te da la dirección, mi hermano, de qué camino tienes que seguir en medio del problema, de la lucha, de la prueba, de la dificultad que viene a tu vida, mi hermano. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos escudriñar la palabra para que nos guíe. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios, mi hermano, no para no pecar, para pecar menos. Puede ser la palabra correcta, porque, gracias hermano, porque todos pecamos, mi hermano. Dice 1 de Juan que si decimos que no pecamos, lo hacemos a él mentiroso. Todos pecamos, pero la palabra nos va a ayudar, mi hermano, a echarle más ganas, a agarrarnos lo que dice la palabra de Dios, agarrarnos de las promesas de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Dice el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces necesitamos escudriñar la palabra de Dios, pero no solamente escudriñarla, mi hermano, sino ponerla por obra. Dice Santiago que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve saber mucho de la Biblia? ¿De qué nos sirve tener muchos textos aquí y decirlos de memoria a lo mejor? Muchos salmos a lo mejor también. ¿De qué nos sirve si no nos estamos poniendo por obra? Necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Yo le vuelvo a preguntar, ¿qué tanto lee la palabra de Dios? Yo cuando daba consejería, también iba a visitar a los hermanos. Y yo, de adrede, dejaba mi Biblia en el carro y me bajaba ahí con los hermanos. Y ya me ponía a platicar con ellos, a aconsejarlos. Y de repente me decía, oye hermano, no recuerdo un texto. ¿Me presta su Biblia? Y no me lo van a creer, hermano, pero había hermanos que andaron toda la casa buscando su Biblia y no la hallaban. Eso me daba a entender que no la leían.
Porque cuando tú la lees, mi hermano, la tienes en un lugar especial. O la tienes ahí en tu recámara, en tu cuarto, y a la hora de leer la Biblia ahí la tienes a la mano. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios, mi hermano. Eso nos va a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Y número 3, mi hermano, y con esto concluyo. Necesitamos apartar tiempo para orar. Necesitamos apartar tiempo para la oración. Jesús nos dejó un ejemplo grande de oración. Dice la Biblia que todas las mañanas se levantaba y se apartaba y iba a hablar con su Padre Celestial. Si Él era el Hijo de Dios, mi hermano, y necesitaba orar, ¿quién somos usted y yo para no orar? Mateo capítulo 6, verso 6, el Señor nos deja ahí una gran enseñanza ahí en el sermón del monte que le hemos llamado. Dice Mateo capítulo 6, verso 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús nos dejó su ejemplo, mi hermano, ahí en el sermón del monte. Ahí les enseñó muchas cosas a los discípulos, mi hermano. La oración, mi hermano. Alguien dijo por ahí que la oración es la llave que nos abre al poder, a la misericordia y al amor de Dios. Y yo lo creo, mi hermano. Yo a lo largo de 25 años, mi hermano, yo he visto milagros y prodigios de parte de Dios. He visto cómo la mano de Dios se ha movido, mi hermano, sanando, echando fuera demonios, haciendo tantas cosas, mi hermano, por el poder del Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Hay poder en la oración. Hay un canto que cantamos por ahí que dice: el poder del cristiano está en la oración, el que ora constante cada día. Algo así dice ese constante, a lo mejor lo he oído por ahí. Entonces hay poder, mi hermano, en la oración. En la oración Dios contesta nuestras peticiones. Todos a lo mejor tenemos peticiones, mi hermano. A lo mejor no ahorita, pero mañana pasado vamos a tener necesidad de algo. Y Dios contesta las peticiones. ¿Pero cómo? Doblando nuestra rodilla, clamando al Señor. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solamente nos va a responder, nos va a enseñar milagros, prodigios, maravillas que Él hace, mi hermano. Yo puedo pasarme toda la noche de los milagros que he visto yo a lo largo de estos 25 años, mi hermano. Milagros grandes. Les voy a contar uno porque no tengo mucho tiempo. Hubo un hombre que estaba enfermo de cáncer, tenía cáncer en el hígado. Y otro hermano de la iglesia fue a visitarme y me dice: hermano, quiero que vaya a orar por un hombre. Eran las 10:30 de la noche. Y yo le dije a este hermano, le digo: hermano, no se le hace que es muy noche, mejor vamos mañana. Dijo: no, hermano, porque a este hombre le quedan menos de 2 horas de vida. Le dije: pues vamos, si es así, vamos. Nos fuimos, mi hermano, el hermano y yo, y entramos a la casa. Y yo vi un cuadro tétrico, ¿cómo le podemos llamar? Vi a un hombre delgado. Si yo soy delgado, este hombre estaba delgadísimo, pero tenía una panza así. Mi hermano, me parecía que estaba embarazada. Lo vi, en mi corazón se estrujó de ver ese cuadro, de ver a ese hombre así en esa posición, acostado, cadavérico, al borde de la muerte. Y ya llegué y me presentó el hermano y dijo: el hermano viene a orar por ti. Dijo: está bueno, hermano, ore por mí. Dije: mira, vamos a platicar antes de orar. Y empezamos a platicar. Le dije: ¿qué le pasó? Dice: mira, hermano, hace 8 horas yo estaba en Houston. Allá estaba internado en un hospital, dice. Los doctores me diagnosticaron el cáncer del hígado. Y ahora en la mañana, dice, el doctor fue a visitarme y me dijo, le quedan 8 horas de vida. Usted decide si se queda, si se muere aquí en el hospital, o se va y se muere a su casa.
Yo le dije, yo me voy para mi casa. Me fui para mi casa, dice, agarré mi camioneta, le dije a mi sobrino, ayúdame, nomás acompáñame, yo voy a manejar. Dice, me vine de Houston a Vallehermoso. Dice, y tengo 2 horas que llegué. Y si mal no recuerdo, ahorita me queda como 1 hora y media de vida. Dice. Así me dijo, según los doctores. Dice, me tuvieron que bajar de la camioneta así intrincado, así, sentado me bajaron porque ya no podía manejar. Yo me vine manejando 6 horas, dice, de Houston a Vallehermoso. Dice, así sentado me llevaron para acá, dice, y hasta ahorita me estoy recuperando, ahorita puedes extender mis pies, dice, pero ya me queda hora y media de vida. Y que está bueno, eso es lo que dicen los médicos. Pero ahora vamos a ver lo que dice el Señor. Y ahora vamos a orar por ti ahorita. Digo, pero antes de orar, yo quiero hablar con usted y con su esposa. Yo quiero exponerles el plan de salvación. Y estuve hablando con ellos, les puse el plan de salvación, aceptaron a Cristo en su corazón. Y le dije, ahora sí vamos a orar. Yo tengo confianza de que Dios te puede sanar. Algo en mi interior me decía que... Dice, y él me dijo, ¿sabe qué me dijo? Dijo, no, hermano, y si me muero yo me voy con el Señor. Usted dice que me voy con el Señor. Le digo, no, digo, yo lo hice en la Biblia. Dije, vamos a orar. Oré por él, mi hermano, y ya me fui para mi casa. Era un jueves. El viernes anduve buscando al hermano que me llevó. Yo les digo a los hermanos, el sábado hasta el domingo en la iglesia, mi hermano. Y corrí y le dije, hermano, ¿cómo está aquel hombre? Dijo, no, hermano, ¿qué cree? Al otro día se levantó, que se sentía bien y se fue a trabajar otra vez a Cristo. Eso es lo que hace el Señor, mi hermano. ¿Pero qué es? Es por medio de la oración. Eso es lo que hace maravillas y prodigios cuando tú doblas tus rodillas, mi hermano. ¿Qué es lo que hace la oración? Con menos 3 cosas. Les dije, tiene respuesta a sus peticiones. Dios le va a contestar. Dios siempre contesta, mi hermano. Cuando menos de 3 maneras. En veces te dice sí, de volada te contesta tu oración. En veces te dice no. Y otras veces te dice, espérate, pero te va a contestar. Tarde o temprano te va a contestar. Obtiene respuesta a tus peticiones. Dice los versos que leíamos del capítulo 6 de Mateo, dice, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando ve que tú doblas tu rodilla delante de Él y oras a tu Padre. Es bonito, mi hermano. No sé si usted lo haya experimentado, lo debe haber experimentado. Es bonito sentir el apapacho del Señor. Es bonito sentir la mano del Señor que te dice, aquí estoy contigo, échale ganas, yo no te voy a dejar solo. Es bonito sentir eso, mi hermano, estar en comunión con el Señor, aparte de que te va a responder tus peticiones. Pero es bonito estar en la presencia de Dios. Entonces, tienes respuesta a tus peticiones. Número 2, comprendes la voluntad de Dios para tu vida. Muchos de nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Aquí esta iglesia necesita hombres y mujeres que pongan sus dones y talentos al servicio de la iglesia. Usted tiene dones, usted tiene talentos, mi hermano, pero no ha sabido o no los ha descubierto, mi hermano, porque no ha doblado su rodilla y le ha dicho, Señor, muéstrame tu voluntad. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, tuvo que doblar su rodilla y decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Usted lo puede ver en el capítulo 22 del libro de Lucas, cuando en sus últimos días que estaba en el Getsemaní, dijo, Señor, no quiero pasar esto, es difícil esta copa. Dice, pero no hagas como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Haz tu voluntad en mi vida. Necesitamos, mi hermano, conocer la voluntad de Dios para mi vida. Yo les he dicho, yo por gracia de Dios soy el líder de los varones, pero yo les he dicho en mi iglesia, cuando predico que se trata de esto, yo les digo, a mí si no me ponen a predicar no pasa nada. Y si no soy líder no pasa nada. Digo, pero no me quiten de enseñar. Digo, porque eso es mi ministerio, eso es lo que Dios me mandó a hacer, enseñar la palabra de Dios. Y tengo 20 años, aquí está David que no me dejará mentir, tengo 20 años dándole clases en la escuela dominical a los varones de ahí de la escuela dominical. Y quiero seguir hasta que Dios me permita. Y se supone, porque eso es mi don, mi hermano, mi talento. Pero que Dios quiere
que yo haga, pero usted sabe lo que Dios quiere que haga. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, mi hermano. Pero ¿sabe por qué no conocemos? Porque no doblamos la rodilla. Porque los afanes de este siglo, mi hermano, nos impiden que tengamos tiempo para poder doblar nuestra rodilla delante de Dios. El diablo, mi hermano, no quiere que usted ore. Si alguien dijo por ahí que si algo tiene, el diablo le tiene algo miedo, el diablo es a verlo usted orando, mi hermano. El diablo es muy astuto, el diablo le mete muchas cosas. Todos los que no están ahorita aquí, que si fue por trabajo, qué bueno, pero si no fue por trabajo, el diablo les metió y le dijo, no vayas, al cabo no es un culto, los jueves no hay culto, ¿por qué vas a ir? Y ellos se lo creyeron. El diablo así es astuto, mi hermano. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, necesitamos orar para conocer la voluntad de Dios, de dejar de afanarnos. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es lo que dice la palabra de Dios. En otra versión dice, no te amoldes a este mundo, no te amoldes, sino comprende cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú oras, mi hermano, conoces la voluntad de Dios para tu vida. Y número 3, cuando tú oras te mantienes en consagración a Dios, mi hermano. Eso es lo que te va a ayudar a mantenerte en consagración a Dios, a hacer las cosas que le agraden a Dios. Hay 3 cosas, cuando usted y yo nos convertimos, mi hermano, nos echamos en enemigos, tres enemigos. Número 1, la carne. Esta carne que no quiere dejarnos. Dice la Biblia que cuando usted y yo creímos, vino la naturaleza divina a morar acá dentro de nosotros. Pero la naturaleza pecaminosa que traemos desde nuestros padres, Adán y Eva, eso todavía está aquí, mi hermano. Y se quiere levantar. Por eso decía el pasaje que leía el hermano que necesitamos luchar contra toda altivez, contra todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces necesitamos luchar, mi hermano, pero luchar contra esta carne. Esta carne quiere hacer lo malo, lo que hacía antes, los hábitos, los vicios que traía del mundo. Pero ahora dice la palabra que somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, mi hermano. Dios quiere que nos consagremos, pero parece que es una lucha constante. Dice Romanos, parece que es el capítulo 8, dice que es una lucha constante entre la carne y el espíritu. La carne jala para un lado y el espíritu jala para otro. Y no quiere que nos consagremos, mi hermano. Entonces el enemigo número 1 es nuestra carne. Número 2, nuestro enemigo es el mundo que nos rodea, con sus placeres y deleites. Dice la Biblia que estamos en el mundo. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la palabra de Dios en Santiago que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces el mundo, mi hermano, nos quiere arrastrar. El mundo, si usted era borracho, el mundo quiere volverlo a traer a la borrachera. Si usted era drogadicto, el mundo quiere volver a traerlo allá a la drogadicción. El mundo, a lo que usted haya sido, el mundo quiere, mi hermano. Yo era un borracho, no voy a dar un testimonio, pero yo era un borracho, mi hermano. Yo era de los que me quedaba tirado donde se me hacía noche. Y ahí me rescató el Señor. Ahí me rescató el Señor. Como decía el salmista, en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé en Jehová. No sé si es el Salmo 40, sí, 41. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice. Luego puso mis pies sobre peña, dice, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. Eso es lo que hace el Señor. Pero tú tienes que poner tu parte, mi hermano. Tienes que consagrarte a Dios, tienes que orar decía Jesús, orar para que no entréis en tentación.
El mundo te ofrece muchas tentaciones, pero tú los puedes matar, esas tentaciones, doblando tus rodillas. Y número 3, nuestro tercer enemigo, cuando nos convertimos, es el diablo. El diablo que quiere alejarte. No le gusta que estés aquí. Él quiere que te vayas. Él quiere que andes haciendo lo que tú hacías antes. Pero aquí la palabra de Dios te dice, te da la guía que tú necesitas para consagrarte a Dios. Dice un salmo, no recuerdo qué salmo, dice que la comunión de Dios es con los que le buscan, dice. Ahí está el Señor cuando tú le buscas por medio de la oración. Entonces yo te pregunto, y quiero terminar con esto: ¿estás llevando una vida de oración? Una vida que se alimenta de la presencia de Dios. Y quiero hacer 6, 7 preguntas ya para concluir. Número 2, ¿te estás congregando? O nomás vienen los domingos. No lo digo por ustedes, pero ustedes están aquí, pero lo digo por los que no vinieron. ¿Te estás congregando? ¿Estás leyendo tu palabra? ¿Estás orando? Te pregunto, ¿sientes que estás creciendo espiritualmente? Aunque estás todavía enanito espiritualmente, te parece que no creces, y le estás echando ganas y no creces, algo anda mal. Es como un bebé que tiene 6, 7 años y parece que todavía no habla y no quiere ni caminar. ¿Qué pasa? Algo está pasando. Tienes que llevarlo con el médico, tienes que llevarlo que lo atienda. Así Dios también es. Cuando Dios ve que no estás creciendo, Dios te habla por medio de la palabra y te dice: congrégate, lee la palabra, ora al Señor, y eso te va a servir para crecer espiritualmente. Dios necesita hombres y mujeres, mi hermano, que sean espirituales, no carnales, no niños. El niño carnal, mi hermano, no le importa vivir como el inconverso, no le importa vivir a la manera del mundo. Es aquel que tiene un pie dentro y un pie fuera, está así. Y aquí es una cosa y cuando sale allá es otra. Es de doble careta. Como decía este hermano que fue a visitarme, dice, es que son unos hipócritas ahí. Digo, es que no, ahí estamos, es un lugar donde están los enfermos. Dijo Jesús: no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Es un hospital de enfermos. Aquí vienes a curarte, aquí vienes a fortalecerte, vienes a animarte, vienes a adorar a Dios, vienes a escuchar de su bendita palabra. Entonces, no más cristianos carnales, no más inconversos que no nos importa vivir a la manera del mundo. Dios quiere que seas espiritualmente maduro, que cada día te niegues a sí mismo y tomes tu cruz para poder agradar a Dios. Que cada vez que venzas las tentaciones, cada vez que nosotros nos vencemos a nosotros mismos, estamos creciendo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que estés de pie en esta hora. Y yo quiero invitar aquí al altar. Altar, mi hermano, significa lugar de encuentro. Aquellas personas que en alguno de estos 3 puntos dijo: ay, me pegaron de mí, yo soy de los que no me congrego, o yo soy de los que casi no leo la Biblia, yo soy de los que casi no oro. Aquí es el momento de sincerarte con Dios. No tengas vergüenza. Todos no lo hacemos, en veces no oramos, en veces no nos congregamos, en veces por X no venimos a la iglesia, en veces no leemos la Biblia. No tengas vergüenza. Va a pedirle a mi hermano David, al pastor, que pueden poner manos ahí y orar por esta gente. Yo voy a orar acá. Dale gracias a Dios por su bendita palabra. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra.